porque sabemos que hay muchas personas que a esta hora quizás, ya dejaron a los niños en las escuelas, pero se quedan con la preocupación de lo que los menores consumen, de cómo en las escuelas también hemos visto que los niños algunos niños llevan estos dulces con marihuana, y que incluso se ha visto también que niños mayores están por obviamente la manipulación de adultos inescrupulosos, llevan drogas a las escuelas. Y para eso justamente contamos con la presencia de una invitada muy especial, Cristina Balinotti, que es psicóloga y ha estado muy pendiente de este estudio. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. Gracias, Cristina, por la oportunidad de conversar con usted acerca de este tema que es tan delicado, ¿no? Realmente, ya que usted es experta en psicología de la familia y también ha sido fundadora de la Universidad de la Familia, ahora sí. Obviamente me imagino que se ha encontrado con casos similares, y estamos hablando de más de 7.000 casos confirmados de niños menores de 6 años que consumieron estas golosinas de marihuana, y eso fue reportado a los Centros de Control de Intoxicaciones. Puede que haya ocurrido otro tipo de situaciones que aún no se sepa. ¿Por qué están pasando estas situaciones? ¿Usted cree que realmente esté vinculado con la legalización de la marihuana, despreocupación de los padres? ¿Qué está ocurriendo con esto? Bueno, justamente esas dos variables que tú mencionaste juegan un rol importante, es decir, la legalización sin suficiente información de las versiones de la marihuana, la falta de control de los padres, no por negligencia, en la mayoría de los casos es porque los padres debemos salir a trabajar, y entonces los niños quedan sin ese soporte importante, que es no solo la presencia de los padres, sino el diálogo, la conversación. Miran televisión, están con los celulares, se ponen en contacto con gente que a lo mejor no es la adecuada, sin duda. Fíjate que hace algunos años, inclusive ocurrió el año pasado, se detuvo a unas personas que estaban vendiendo, jóvenes. En 2017 fue una joven de 22 años que en la puerta de las escuelas vendía a los niños estos golosinas de marihuana. Ahora bien, el niño tiene que estar informado, los padres tenemos que estar sobre la ruta de este tema, porque si no, las golosinas estas son inconvenientemente parecidas a todo lo que son las golosinas inocentes que le compramos a los niños. Tienen las formas, son las gomitas con forma de osito, de perrito, de los peces, y entonces los niños con muchos colores además son atraídos a ellos. Sí. Pero es importante advertirles a nuestros niños que no deben, lógicamente, permitir que nadie les dé ese tipo de golosinas, y hablarles de qué se trata, ¿verdad? Porque la realidad es que la marihuana tiene una versión muy negativa, que es la versión psicoactiva. Es decir, la marihuana recreativa, que tiene el THC, que es la tetrohidrocannabinol. Esto quiere decir que es una sustancia química que puede alterar el estado de conciencia, que puede llegar inclusive al desmayo, que puede llegar a la muerte. Es decir, no estamos hablando de algo menor. Sí. Se han visto estos casos hospitalizados porque los niños, lógicamente, pensando que son golosinas, las consumen en cantidades. ¿Y eso cuánto puede afectar, Cristina? ¿Cuánto puede afectar el consumo de marihuana en un cerebro joven? Es decir, ¿cómo puede eso impactarlo no sé, estoy hablando no de niño, precisamente, no por el consumo de las golosinas específicamente. Supongamos que un adolescente se hace adicto al consumo de marihuana. ¿Hay algún impacto en su cerebro, en la manera en que se va a comportar en el futuro, además de la adicción? Sí, por supuesto. Desde ya que estamos hablando de años fundacionales, de los años de los niños, ¿verdad? De 1 a 6 años fundamentalmente. Pero luego, lógicamente, ese cerebro continúa con su estado de inmadurez desarrollándose, y le impacta mucho, porque uno de los síntomas secundarios
el consumo de marihuana, y estamos hablando de la marihuana psicoactiva, ¿no? La versión psicoactiva, es por ejemplo, la hiperactividad extrema, la violencia física, es decir que muchos casos de violencia violencia juvenil están relacionados con las drogas, ¿verdad? De modo que aquí ya debemos tener aún más cuidado, porque entonces ese cerebro que se va acostumbrando a una inyección constante de cortisol por ese estrés de hiperactividad extrema y de violencia, realmente se va dañando, sin contar que podemos encontrar esta hiperactividad y esta violencia por consumo de marihuana y otras sustancias en individuos jóvenes que pueden genéticamente tener el gen guerrero, que es decir, el gen de la violencia que se descubre que existe. Si damos un individuo con el gen de la violencia en un hogar muy agresivo también, como son muchos hogares, en donde hay gritos, hay golpes, en donde se los educa todavía, aún así, a los golpes. Uh-huh. Entonces, vemos el caldo de cultivo perfecto para la violencia que estamos viendo hoy en día. Exactamente. Muchísimas gracias, Cristina. Estábamos hablando con Cristina Balinotti, psicóloga, sobre estos dulces de marihuana y el estudio que se ha realizado hasta el momento.